heridos, arreglando muertos y sobre todo vigilando, ojo pelón, porque si hay retirada no se vayan a dejar pisar por los carranclanes. Todos cumplieron las órdenes y yo empecé el camino del combate paso a paso, alegre y confiado, esperando la cercanía de la hacienda, en donde sin duda me iba a aparecer el miedo, como siempre me pasa, pero después poder fabricar la vergüenza y ganarle la fuerza al miedo para pelear como Dios manda. Sin embargo, los asuntos se fueron por otro rumbo, porque al poco tiempo, como que el cielo se empezó a nublar. Y yo no sé qué es lo que me pasa, pero siempre que se nubla el cielo, a yo me entra lo que se llama el pálpito del pecho. Y ya con ese pálpito me empiezo a acordar de mi mamá. Y me la imagino viejita como es, solita, de arriba para abajo, trasteando la casa, buscando sus necesidades y pensando entre suspiros la cara de este su hijo que anda en los negocios de la guerra. Y a mí me baña la tristura. Pero después empezaron a sonar a lo lejos unos rayos retumbadores, sacaecos, que se iban retachando por los cerros, rebotando tronazones. Y no sé por qué, pero siempre que oigo rayo en seco, me entra lo que se llama el pálpito del estómago. Y ya con ese pálpito, mi mamá se me revela en su cocina haciéndome tamales. Pero señores, tamales. Y ella está afligida con las peripecias del trabajo aquel, pero alegre por la causa que origina sus quehaceres. Y es que aquí es donde vengo yo a entender que la pobrecita está enterada que ya voy de regreso de la guerra, que estoy en paz y que de pronto voy a estar con ella. Y es por eso que me quiere recibir con la comida que más me gusta. Y para eso prepara la masa, sazona la carne, recorta las hojas, descascara los huevos duros. Y yo, nomás de verla, siento un sofocón que me fabrica chibolitas en el gañote. Y seguimos avanzando con la tropa a mis flancos y a mi espalda, rumbo al combate, cabalgando sobre el polvo del llano, ese polvo esponjadito, fofo, muy marcahuella, cuando de pronto descubro que están cayendo unas gotas solitarias de lluvia, gotas grandes, medio avergonzadas, pesadotas como tostones, que al tocar la tierra se siembran en el polvo con un ruido triste, trasero, tris, tris, tras. Y yo no sé qué es lo que me pasa, pero siempre que veo llover disimulado, sin ganas, forzadito, me empieza a entrar el pálpito de la ingle. Y ya con el pálpito de la ingle, la tristura se hace tristazón que de plano me domina, porque lo único que contemplo es que mi santa mamá ya tiene listo el tamal y la casa barrida y el piso regado, y hasta los perros están ya sobre aviso, porque un propio llegó a decirle que de un momento a otro llego yo, su hijo el coronel, que viene en paz porque la guerra terminó ya para él, y ella está con sus ojitos brillosos, otra vez mojaditos, y de la opacura que tenían ayer ni recuerdos quedan, porque no tiene reposos yendo y viniendo, espantando moscas, regañando muchachas poco diligentes en los preparativos, cuando de pronto abren la puerta y entro yo. Pero yo no llevo, sino que me llevan, y me llevan acostado en una mesa con un tiro en la frente, porque me mataron anoche en un ataque bobo, malhechote, mal pensado, y me llevan con las manos cruzadas sobre el pecho, y noto que algún buen compañero me hizo empuñar con la derecha la mitihuesa un 38, y a pesar de estar muerto me río de pensar el tamaño crucifijo tan a despropósito, y al mismo tiempo también propositado, pero la risa se me rompe cuando veo a mi mamá que me amarra un pañuelo en la cabeza para disimular el balazo, y también para que no me vaya a quedar con la boca abierta dando desfiguros, y yo me sorprendo de verla tan mujer, tan valiente, tan entera, pero cuando me amarra el pañuelo, como su boca me queda cerca de la oreja, escucho claramente que está diciendo: ay, hijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo tan sola y tú sin sol. Y la veo con su carita toda llena de lágrimas, que sin ningún disimulo deja que le corran, señal segura de que su alma está descansando de la contención. Y yo estoy con el pescuezo lleno de ruidos y rebotes, y solo yo escucho tronazones que se me derraman, como antes se derramaron los cerros con los rayos. Pero lo mío, en esta tarde que avanzo este combate de la hacienda, no son más que hipos que me estoy aguantando para que no me vean llorar mis contingentes. Y así seguimos avanzando.
y yo caigo en pensar en qué carajos hago en esta puta guerra, y por qué no mejor estoy sembrando en lugar de estar arrancando, y me siento como si fuera otro, sin nada que ver con este que ahora soy, cabeza de tropa, avanzando un combate que ni busqué, ni amé, y empiezo a sentir un olor a cacho quemado, que es lo que siempre huelo cuando hay peligro, y en esos precisos momentos, cuando estoy atravesando el río frente a la finca, y ya se ve la casa grande de la hacienda Buenavista, de pronto, sin aviso, a traición, empiezan a tronar las ametralladoras, y la fusilería, porrom, en descarga cerrada, y para acabarla, un puto cañoncito, pim, y en medio del río, cogido de sorpresa como un burro, y mi gente cayendo ante el fuego de estos carranclanes, que en lugar de estar echando trago, me mandaron el chaparro aquel que no descansa en paz, para traerme esta trampa boba, y ahora son los gritos de los heridos, y las caídas de los muertos, y el relinchar de los caballos, y el tatatrá de las malditas tartamudas, y el porrom de las descargas, y el pim del cañoncito, y en medio de aquel desconcierto me va cayendo el peor de los pálpitos, que es el pálpito del culo, y entonces sí ya no puedo controlarme, y la vergüenza que no me aparece por ningún lado, y yo que me tiro del caballo al río, y ahí voy entre el agua y los disparos a gata sobre las piedras, en medio de la sanguaza que crece, haciendo un lado los muertos y desoyendo los heridos. Porque lo único que quiero es salir de allí y ya no oír las descargas, ya voy huyendo siempre dentro del río para no dejar huella que me delate, cuando de pronto miro en la playa una cueva chiquitita y allí me meto y allí me quedo, no digo quieto porque estoy temblando, pero sí acurrucado, llorando de miedo, y ya no me acuerdo de mi mamá, sino solo de mí mismo, y afuera oigo que sigue la pelea, y por los gritos entiendo que está fuerte el agarrón sin duda, pero yo no puedo moverme, porque estoy cubierto de una ruma espesa, y ahí viene el chamaco, feliz de estar en su primer combate, luciéndose con el chiflidito, sin sacar siquiera la pistola, porque el enemigo está fuera de su tiro, aunque él está dentro del fuego del enemigo, meneando su fuete a compás marcado, como dicen los que nunca lo han visto. ¿Qué hago yo cuando peleo? Y lo veo venir derechito, mirándome en serio, sin una sola mueca, y se me acerca, bien tapado de la cara, alcanzo a ver cuando me tiene asegurado, levanta el fuete y me empieza a ver una señora chicoteada, y fuerte va y fuerte viene en medio del combate, mientras el chamaco dice con voz callada, sin gritos: ¡ande, cabrón miedoso! Usted aquí escondido como vieja, huyendo, mientras mi coronel está en primera línea mientras que mi coronel está en primera línea despreciando la muerte, y yo tapándome la cara para que no me reconozca, aunque también para protegerme mejor de los riendazos. Ahí voy corriendo otra vez en medio del río, y el joven Hermenegildo atrás, fleteándome a su gusto, y yo huyendo, pero ahora no del enemigo, sino del fuete, y ni cuenta me doy, cuando ya estoy otra vez saltando entre los muertos, sobre el rebullir de las balas en el agua, y noto que en el pecho me quiere amanecer de nuevo la vergüenza, y ahora estoy otra vez en la pelea, y cuando saco la pistola en el mismo frente del frente, me siento tranquilo para empezar a pelear. Cuando vine a ver, era yo el primero en estar asaltando las trincheras de la hacienda. Y luego, otra vez a empezar con esas historias aburridas acerca de que yo, cuando combato, ni siquiera me despeino. Bueno, es un cuento a todos, ¿verdad? Bellísimo todo. Gracias, man. Ahora tenemos enseguida a Laszlo. Va a leer también un cuento. Bueno, ya lo presentaron a Laszlo, el profesor bien hizo favor. Entonces, con ustedes, Laszlo Musón. Antes de leer, quiero
aprovechar para referirme a una convocatoria, porque habrá quienes pueda resultarles interesante llevarlo a sus lugares de retorno, que es un concurso conmemorando los 450 años del nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega. Es un concurso, no voy a leer toda la convocatoria, pero sí los puntos sustanciales que puedan darles una idea si les interesa o no, y pueden pasar conmigo después a que les dé una copia de la convocatoria. Se va a publicar en plural, creo que ya se publicó en Excelsior y en otras revistas se publicará. Este concurso lo convocan la revista Plural, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la Embajada de Perú en México. El concurso es sobre un ensayo con el tema del Inca Garcilaso de la Vega, tema totalmente abierto que puede referirse a su obra de cronista, a su vida, a su momento histórico, a su significación como el primer escritor mestizo de América, etc. El concurso comprende 2 premios de igual mérito y una mención especial. Los 2 premios consisten en un pasaje de avión México, Lima, Cusco y de regreso Lima, México, y $400 para gastos, y la mención especial es el pasaje únicamente, que incluye además, puesto que quienes participen en este concurso serán evidentemente gentes investigadores, particularmente investigadores en torno a Garcilaso y a su época. Incluye una agenda de encuentros y conferencias en Perú sobre el Garcilaso dentro de las conmemoraciones del 450 nacimiento de él. Hay una cláusula respecto a quienes participarán que dice: podrán participar autores de cualquier nacionalidad latinoamericana que residan en México, incluidos los autores chicanos que residan en México o en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hay muchos que investigan sobre Garcilaso, pero en los Estados Unidos sí se refiere exclusivamente a los chicanos. Esta cláusula, quiero señalar que cuando se la planteé al consejero cultural y científico de la Embajada de Perú, le dio mucho gusto. Y a mí me dio mucho gusto, que le hubiera dado mucho gusto, porque significa que no solamente en México, sino más allá de México, hay una gran simpatía y una gran acogida para el acercamiento de los hermanos chicanos con los pueblos que están hacia el sur, empezando por México. Y pues fundamentalmente eso, y el jurado calificador, que está integrado por gentes muy eminentes y muy conocedoras del tema de Garcilaso, que es como el presidente el doctor Silvio Zavala, y lo integran María Dolores Bravo Arriaga, Ignacio Díaz Ruiz y Julio Ortega, que reside en los Estados Unidos, y como secretario el doctor Edgar Montiel, que también es un especialista en Garcilaso, que es el consejero cultural y científico de Perú en México. Entonces, quienes se interesen por llevarse esta convocatoria, por hacerla llegar y darle la oportunidad de conocerla a quienes en algún otro sitio investiguen, se especialicen en sus investigaciones sobre Garcilaso, pues conmigo pueden pasar después. Bueno, yo voy a leer 2 pequeños cuentos de ciencia ficción. Un cuento anterior ya publicado y otro inédito que traje para acá. Los 2 cuentos abarcan unas 8 cuartillas en total, de modo que no crean que voy a abusar. El primer cuento se llama Una teoría del universo. Tiene que ver con uno de mis personajes que campean en mis cuentos, que es un eminentísimo científico y filósofo alemán. Como otro de los personajes es el gurú Lilananda en otro tipo de cuentos, y en otros es mi tío Tibor, el que fue vampiro. En este caso es
el doctor August C. Hayes Herrera, eminente filósofo y científico alemán. Es la teoría del universo de este doctor, precisamente, de la que hago una glosa. El nunca bastante llorado sismologeta, filosoficista, esoteriterapeuta, ecologitaminante, neogalileico e inadvertido fumador Auguste Hayes Herrera dijo, en el momento de su muerte, una frase con la que sorprendió a sus seguidores, porque en ella reveló a uno de sus discípulos que lo rodeaban su desilusión por la ciencia racionalista. Y le dijo, convénzase, solo es verdadero lo que siempre omití de mi conocimiento. Tal vez este escepticismo nació y se nutrió de sus aportaciones al conocimiento del universo, plasmadas en un vasto libro aún inédito, del que su hijo, mi buen amigo Media U. Hayes Herrera Sempiterno, me facilitó una copia. Intentaré dar en muy pocas palabras una idea aproximada de la teoría del universo de don August C., la cual se deriva de irrefutables verdades científicas por las que uno se convence de que nuestra galaxia no existe y también de que sí existe. Desde luego, todos sabemos que las galaxias, entre más lejanas están de nosotros, se alejan a mayor velocidad. Además, nadie ignora que, de acuerdo con el radio de Hubble, una galaxia que esté a 12.000 millones de años luz se aleja a la velocidad de la luz. Más allá de los 12.000 millones se traspasaría esta velocidad. Pero está perfectamente demostrado que no existe en el universo una velocidad superior, aunque se ha comprobado que sí es posible lograrla. Una galaxia que rebase tal límite de velocidad no podrá hacernos llegar su luz. Su mensaje no saldrá, sino entrará en sí mismo. Nada se manifestará de ella y por lo tanto la existencia de tal galaxia se revelará como inexistencia. Es decir, que aunque no dudemos de su existencia, no existe. O, desde otro enfoque, aunque no dudemos de su inexistencia, indudablemente existe. Estamos de acuerdo entonces en que esa galaxia que se encuentra a más de 12.000 millones de años luz de nosotros no existe, pero sí existe. Puesto que si el espacio universal es infinito, entonces está allá, pero es imposible que esté más allá, a menos que incurriésemos en el error de confundir al universo con la velocidad de la luz. Bien, ahora los invito a ustedes, lectores, a que se trasladen a aquella galaxia que no existe. ¿Ya están ahí? Perfecto. Ahora, si lo prefieren, levántense de puntas para mirar bien a la distancia. ¿Qué ven ustedes? Hayes Herrera nos lo responde sin dificultad. Ustedes ven que nuestra galaxia, esta donde la Tierra es un grano de polvo, se encuentra a más de 12.000 millones de años luz, lo que demuestra que nuestra galaxia y con ella nuestro planeta Tierra no existen. ¿Cómo entenderlo? Hayes Herrera afirma que, en efecto, existe un universo finito, imposibilitado para ir más allá del radio de Hubble de 12.000 millones de años luz, pero como todo radio, está trazado con relación a un centro. El universo que nosotros conocemos tiene como centro a nuestro planeta, pues es a partir de este que la investigación humana se extiende esféricamente. Sin embargo, sabemos que la Tierra no es eje ni núcleo de nada, sino tan solo algo entre la muchedumbre planetaria. En consecuencia, inevitablemente existe un radio de Hubble a partir de cada punto diferente en el universo y la cantidad de puntos es infinita. Esto viene a demostrarnos la teoría fundamental de Hayes Herrera de que el universo es finito, pero la infinitud del universo está constituida por un número infinito de universos finitos. Y ninguno de esa infinidad de universos puede existir más allá de su radio de Hubble. Por otra parte, Hayes Herrera remonta su propia teoría y demuestra que cada ser posee, a partir de sí mismo,
una esfera de posibilidades de existencia y desplazamiento con un diámetro de 24.000 millones de años luz. Y lo ejemplifica de la siguiente manera, con la que concluiré esta somera exposición. Si yo me encuentro en un punto A y me desplazo a un punto B, mi esfera universal habrá variado no de dimensión, sino de situación, lo que significa que yo transporto y desplazo un universo, pero al suceder así, mi radio de acción de 12.000 millones de años luz jamás se reduce ni se amplía, lo que demuestra mi dialéctica de las verdades paralelas. Una de ellas es que ni yo, ni nadie, ni nada tiene movimiento real. La otra es que, si yo quiero, puedo viajar más distante de los 12.000 millones de años luz, porque no importa qué tan lejos vaya, siempre tendré delante, detrás, a los lados, abajo o arriba de mí, una perspectiva de 12.000 millones de años luz. Este otro, este está inédito, es el penúltimo cuento que escribí. No pude traer el último porque se refiere a mi tío Tibor, y el clan familiar me advirtió que si sigo exponiendo el honor del apellido en público, pues va a ser el último cuento, efectivamente. Entonces, pues los voy a seguir escribiendo y guardando en el ataúd que tengo de archivero. Y bueno, pues los publicaré después de la muerte, ¿no? Cuando se hayan muerto ya todos mis parientes. Ya los sacaré. Pero este ya no tiene que ver con mi tío Tibor, por eso traje el penúltimo y no el último. Este es de ciencia ficción, también más ligero que el otro. Se titula Un caso de futuralgia. Me dirijo a ustedes en mi carácter de psicoanalista e investigador de psicopatías del futuro. La especialidad que me he dedicado es la futuropática, en la que, como es de todo sabido, el complejo en torno al que giran las patologías es el llamado complejo de Vía Láctea, Instituto Internacional de Futuropatía para la destrucción de libros de este género. Ustedes se preguntan constantemente en sus charlas y en los foros, ¿por qué la ciencia ficción no acaba de ser aceptada por todos como un género literario de primer orden? Yo les digo que el problema de fondo en esta resistencia radica en que la ciencia ficción viene a removerle a la gente su futuro. Claro, identificarse con personajes novelescos del pasado es emocionante, hasta puede ser triste, pero el pasado ha quedado atrás. Queda tras la pasta del libro que se cierra al terminarse su lectura. Identificarse con personajes literarios del presente nos ayuda a sentirnos personajes, nos estimula y nos dice que si hubiéramos querido, habríamos sido tan grandiosos, tan generosos o tan canallas como ese personaje, pero felizmente tuvimos la prudencia de saber elegir una vida decente y tranquila, sin que fuera necesario hacerlo como ese héroe de la novela, que también imita lo que nosotros habríamos podido hacer fácilmente, de no ser por nuestra sensata decisión vital. Pero identificarnos con personajes del futuro, no. ¿Para qué remover ese futuro olvidado y escondido en el paso de los años por venir? El futuro lo tenemos olvidado por completo en los trasfondos de nuestro ultraconsciente. La ciencia ficción nos despierta el escondido complejo de Vía Láctea y nos causa ansiedad. Tantísima leche derramada en el cielo, inalcanzable, que ocasiona nuestras frustraciones cósmico-maternas y que nos lleva a una oralidad tan desbordante a veces que a muchos los hace caer en la enfermedad crónica de escribir ciencia ficción. La Vía Láctea, inalcanzable como el futuro que ya no viviremos como hoy somos, o como dicen los esoteristas, en nuestra actual encarnación, nos conduce a la conciencia de la muerte cercana y, en consecuencia, en una derivación neurótica, lleva a la degradación del presente, porque se asimila patológicamente que el presente no es, que siempre y a cada fracción infinitesimal del tiempo ya está siendo pasado y por lo tanto
no vale la pena pensar en él. Solo el futuro nos permitirá regresar al final y poder beber esa leche de nuestra madre original, que no es el mar como lo pretenden las psicoterapias orientadas hacia el pasado, sino la Vía Láctea, como lo ha comprobado nuestra psicología orientada hacia el futuro. Yo atendí en una ocasión al paciente W, que padecía desde 10 años antes una aguda y aparentemente crónica futuralgia. Cualquier motivo era suficiente para provocarle un intenso dolor de futuro. Por ejemplo, descubrir de repente que un reloj estaba adelantado lo hacía caer en crisis futúrica. Su sintomatología, derivada de no querer ver en su futuro, era regresiva y de inmediato se manifestaba en que le era imposible caminar hacia adelante. En su desesperación y temor corría hacia atrás y terminaba la crisis en peor estado que si hubiera padecido un ataque epiléptico, con la consecuente destrucción de cuanto objeto estaba a su paso y problemas con las personas que atropellaba. En su acto de regresión, devolvía la comida en violentos vómitos y, desesperado por volver hasta el último rincón del pasado, violaba a la primera mujer que encontraba por un afán de retornar al seno materno. Todo esto me resultaría inocuo de no haberme preocupado algo en verdad serio, un tic, que lo observé en la cabeza, que era un nervioso salto de la misma hacia un lado, es decir, hacia atrás. Cada vez que yo le mostraba una mamila con leche. Clara evidencia de un agudo cuadro de complejo de Vía Láctea no resuelto, inclinado a una patología regresiva. La angustia de una Vía Láctea inalcanzable emergía de todo el abismo de su futuro. Pese a que W no era feliz, pensé que W no era feliz, y el conflicto le impedía llegar a la meta de sus aspiraciones. En estado normal era un hombre de ideas progresistas, militante del Partido Socialista, pero en cuanto los candidatos de campañas políticas hablaban del futuro, él comenzaba a padecer la futuralgia, al grado que en el momento de votar lo hacía siempre por su enemigo, el Partido Conservador. Y cuando quiso ser diputado por el socialista, fue cancelado por su propio partido, porque en sus discursos solo hablaba del pasado encomiándolo. Me confesó que justamente desde hacía 10 años había comenzado a leer ciencia ficción y llegamos, aprovechando el dato, a descubrir cómo su mal había empezado a crearle, desde entonces, un cuadro de terror y asco por el futuro. Había dejado de beber leche, pues los estímulos ultraconscientes vialácticos le estaban causando con ese producto una úlcera progresiva, de la que lo que más le angustiaba no era la úlcera, sino lo progresivo que llevaba dentro, que como tal simbólicamente lo conducía al futuro. Así, la futuralgia no era el problema, sino solo uno de los síntomas. ¿Qué llevaba escondido y tan reprimido en su futuro mi paciente? Había que extraer del ultraconsciente todo su futuro, para que él lo desbaratara y a partir de ahí viviera con un futuro limpio, blanco, neutro. Solo esto lo haría feliz. No voy a describir aquí todo el proceso del tratamiento, que los interesados podrán encontrar en mi libro, La recuperación del futuro perdido. Solo diré que el tratamiento concluyó con todo éxito. El paciente liberó todas sus culpas que le esperaban en el futuro, después de descubrir que sus lecturas lo estaban destinando a ser, en algún siglo posterior, un lector perseguido por los bomberos incendiarios de libros. Por lo mismo, y para aniquilar ese delirio de pre-persecución, ingresó al cuerpo de bomberos del presente, lo que le permitía prepararse para ser un bombero eficaz en las futuras quemas de libros. Su personalidad y su futuro, ya libres de conflictos y bien asumida su vialacteidad, quedaron suficientemente integrados. Comenzó por quemar todos sus libros presentes de ciencia ficción y se especializó en localizar libros de este género en cualquier colección o biblioteca. Cuando no podía quemarlos, los destruía con ácidos. Así, volvió a ser un hombre de mente sana,
con lo que desaparecieron para siempre su futuralgia y su tendencia a violar mujeres. La Vía Láctea ya no le inquietaba, ni siquiera la miraba. Había resuelto con ella su conflicto de hijo al que su madre le negaba la leche universal. Fue, desde el presente, un dinámico y ejemplar bombero de los tiempos por venir. Estaba curado. Bueno, gracias, Arnaldo. Bellos también los dos cuentos. A toda... Bien. Láctea. A toda láctea. Supongo que habrá preguntas para Lalo y Heraclio. A Heraclio primero. ¿Hay algo por ahí, un comentario, una pregunta? No sé. El cuento de Heraclio tiene bastante de dónde cortar. Voy a arriesgar un comentario nada más. Me sorprende que a estas alturas, y no son flores de gratis, pero me sorprende que a estas alturas de la literatura mexicana todavía los temas revolucionarios puedan presentar tal novedad como presenta el cuento de Heraclio. Yo creo que es un gran mérito de este cuento. La revolución, o episodios de la revolución, vuelven a estar vivos, totalmente vivos. Ahí me parece que radica, no sé, la belleza y lo certero de este cuento. Bien, con usted, Heraclio. ¿Qué opinas, Heraclio? En realidad, este cuento a mí me interesaba porque estaba yo muy aburrido de oír siempre la presencia en la literatura del héroe omnipresente, de un héroe que nunca tiene miedo. Casi siempre eso lo dicen los generales vírgenes que nunca han visto un combate. En realidad, y eso muchos de los compañeros que han tenido experiencia de tipo lo saben, uno va muerto de miedo a cualquier combate. El valiente, en realidad, lo único que hace es vencer al miedo, es lo único que hace. Y es una cosa tan natural que nadie se da cuenta. Y yo creo que en eso está la humanidad enorme de un combatiente, bueno, un combatiente que está en el lado de la historia hacia la Vía Láctea, ¿no? Quiero que este cuento sea la entrada a un futuro libro que quiero hacer, que estoy haciendo, que sería precisamente historias sobre combatientes de todos los tiempos, que sería al mismo tiempo una aportación al gran sueño por la paz. Una de las formas de luchar por la paz es desacralizando para siempre estas acciones. Pero tal vez una cosa importante que tengo yo muchos deseos de comentar con ustedes es ver el mundo desde el otro lado del espejo, es decir, desde la frontera sur. No suele, a pesar del gran contacto que tenemos los escritores mexicanos, para nadie podría negar que la generación actual de escritores mexicanos son los profesionales con más contactos que han habido nunca en México. Realmente nos conocemos bien, la inmensa mayoría. Sin embargo, no se suele hacer comparaciones de fraternidad entre dos problemas antípodas como están la frontera norte y la frontera sur, y pronto tendremos que empezar a hablar también de la frontera Caribe, que es muy importante. Nosotros somos parte del Caribe, hay que olvidarlo, lo cual nos abre un enorme piélago que va desde Nueva Orleans hasta Brasil, y con la diversidad idiomática que esto significa, el francés, el inglés, el criollo, el portugués y tantas otras lenguas. Y al mismo tiempo también recordar que dentro de nuestro propio territorio también somos millonarios en lenguas, son 52 lenguas, muchas de las cuales tienen ya una tradición literaria como la zapoteca y la náhuatl, la maya, pero otras que empiezan a dar los primeros pasos en su propia lengua. Nosotros, los chiapanecos, en la frontera sur,
históricamente tenemos una situación singular. Hemos sido frontera norte y frontera sur de México. Durante la colonia fuimos frontera sur de la Nueva España, del virreinato, porque pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala, la cual pertenecía también al virreinato de la Nueva España, el cual pertenecía al Reino de España. Durante los primeros años de la independencia, nosotros pasamos a formar parte de México. Y esto ocasionó también un difícil acomodarse en la conciencia nacional. En primer lugar, de los otros mexicanos, exigir a los otros mexicanos que nos vieran en un plan de absoluta igualdad, lo cual no fue fácil, no fue fácil. Todavía se expresa, por ejemplo, a nadie se le podría ocurrir jamás hablar del poeta chihuahuense fulano de tal. En cambio, el poeta siempre es chiapaneco, el poeta chiapaneco Jaime Sabines, la poeta chiapaneca Rosario Castellano, siempre está la necesidad inconsciente de localizarnos en algún sitio. Yo creo que un momento culminante para la integración de nosotros a la nación es el 5 de mayo de 1862. En esa ocasión, los chiapanecos conocimos a los otros mexicanos. Las tropas voluntarias chiapanecas juntaron su sangre con las tropas de los defensores de Puebla y conocieron, y ahí nos creció la patria, porque hasta ese momento la patria se nos acababa en el istmo de Tehuantepec, en este lugar maravilloso de nuestra geografía, en el cual el viril mapa de México, por fortuna, se hace estrecho y agarra forma de muchacha y se levanta en esta cadera fabulosa que es Yucatán. Ahí, en la cinturita de México, en la parte más femenina de México, se nos acababa a nosotros la patria, y ahí creció. Durante mucho tiempo, los chiapanecos, especialmente los chiapanecos, pero creo que algo semejante podría decirse también de los compañeros de Yucatán, aunque por otro camino histórico, tuvimos la agresión de la cultura mayoritaria del país. Por ejemplo, yo he platicado con los compañeros que cuando yo era niño en una escuela cardenista, maravillosa por otro lado, porque tal vez es una explicación por qué puedo hacer un cuento de la Revolución ahora. Acuérdense que en Chiapas todo llega tarde. La guerra siempre llega en tiempo de paz. El gobernador de Chiapas le tiene miedo a la revolución, pero la revolución francesa. Tiene miedo a que los indios sepan que pueden ser libres, iguales y fraternales. Y durante la época de Miguel Alemán, que ya el resto del país estaba cantando América Inmortal, Faro de Luz, nosotros cantábamos el Internacional todavía porque nos habían dado cuenta que ya el general Cárdenas no era presidente y nosotros seguíamos allá. Arriba, ¿no? Todos, y en esa escuela, que era progresista, nosotros éramos reprimidos en nuestra cultura, en la cultura chiapaneca. Por ejemplo, nosotros en la calle hablamos de voz y en la casa hablamos de voz, usamos el Museo Centroamericano y el Museo de Plata. Sin embargo, en la escuela se nos prohibía porque eso nos hacía diferentes a los otros mexicanos. Cuando nos daban a conocer la cultura nacional, nos hacían bailar el jarabe tapatío. ¿Cómo era posible que nosotros, gente de marimba, y fuéramos a bailar con mariachis y el jarabe tapatío vestido de charro que nunca habíamos visto más que en películas? Sin embargo, era la falsa visión de la cultura nacional. La generación de mi padre todavía sufrió intensamente este asunto. Mi papá disimulaba mucho las diferencias con nosotros mexicanos. Por fortuna, desde los años 50, esto empezó a variar. Empezó a variar porque el resto de los mexicanos y el resto del país se plantearon seriamente el problema fundamental de la cultura en México, que es que no podemos pensar en una sola cultura unitaria, monolítica, que sea igual en todos los lugares. México, por fortuna, es un país pluricultural, plurilingüístico, pluriétnico, y que el siglo próximo verá grandes movimientos de tipo social extraordinarios como son las autonomías indias. Pensar, por ejemplo, que la cultura de la frontera es única también nos llevaría a errores, porque hay una evidente diferencia entre la cultura del norte, del este, del noreste y del noroeste. Existen diferencias que hay que tomar en cuenta. Esto no quiere decir retraernos hacia una posición de partituras infinitas y de ir formando paredes y paredes y muros, sino por el contrario, de lo que se trata es de descubrir jubilosamente que los mexicanos estamos profundamente unidos en las diferencias.
que somos diferentes, pero todos somos profundamente mexicanos, y que la cultura mexicana es lo que está produciendo, si lo estamos inventando día a día, y que no es estática, sino que está en desarrollo. Nosotros somos herederos de esta cultura, pero somos creadores también de esa cultura. Esto nos pondrá a salvo, sin duda, de posiciones etnocéntricas, de posiciones egoístas que impidan ver la grandeza de la cultura mexicana en otras regiones. Para nosotros los chapanecos actuales no hay ningún conflicto. La preocupación de mi padre, hacia la generación de mi padre, ha sido sustituida y resuelta absolutamente. Nosotros, los chapanecos, y por supuesto los escritores chapanecos, somos absoluta y profundamente conscientes de nuestra mexicanidad. Somos ciudadanos mexicanos, vamos a ejercer nuestros derechos ciudadanos hasta el fin de los tiempos. Vamos a ejercer diariamente la concepción que nosotros entendemos como el patriotismo mexicano. Estamos orgullosos de la multiplicidad de las culturas mexicanas, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista cultural, nosotros, los mexicanos chiapanecos, somos centroamericanos. Y no hay conflicto en absoluto. Somos centroamericanos de cultura. La frontera, pues, por fortuna, no tiene que ver nada con las aduanas, y hay de aquel que se elija en aduanero de la cultura, porque tendrá pasos cortos que se pisarán los propios pies. Y eso no está desprovisto de ideología en absoluta, está profundamente ideológico el asunto. Pero yo creo que la ideología que podemos desarrollar hacia la galaxia es el respeto absoluto de las otras culturas y el respeto absoluto del intercambio. Y además que somos herederos de lo mejor de la cultura universal. Otro aspecto que nosotros, y ayer me llamó mucho la atención con el compañero poeta que hablaba acerca de su descubrimiento de que no necesariamente hay que ser azteca para tener una raíz. Por supuesto, nosotros en Chapaneco no tenemos nada con los aztecas, nada. Los aztecas lo único que hicieron fue nos cachetearon junto con los españoles que llegaron como tropas de ellos, ¿no? Como los tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas y aztecas pues, nos conquistaron a nosotros el sureste. Por ejemplo, yo soy un profesor de literatura en Chiapas hace 30 años. Un día encontré un alumno tlaxcalteca, porque cuando llegaban los españoles les daban posesión en los pueblos a los tlaxcaltecas y a los aztecas, que eran los indios amigos, pues les daban barrios. Y en San Cristóbal de las Casas todavía existe el barrio azteca y el barrio de Tlaxcala. Y un día un alumno mío que era tlaxcalteca, era del barrio de Tlaxcala, llegó golpeado. Le dije, ¿qué te pasó? Me peleé, maestro. ¿Cómo te vas a pelear? Tú eres un bachiller. No, dices que me fui a un baile al barrio de Mexicano. Yo, pero ¿cómo te vas a pelear? Maestro, ni se meta. Es un pleito un poco viejo. Y esos fenómenos de la cultura que están siempre en el alma colectiva forman parte de esto. Y ninguna actitud de disimulo pueden superarlas. Otro aspecto que para nosotros desde la frontera sur es fundamental, mucho más violento tal vez en el norte, por la índole numérica y cualitativa de nuestras culturas indias, es precisamente el problema que se van a enfrentar los indios en su desarrollo cultural. Por fortuna en esto hemos cambiado también completamente. Hace 30 años el gobierno se preocupaba qué iba a hacer con los indios. Ahora, por fortuna, ellos se han desarrollado, tienen sus organizaciones políticas, su desarrollo cultural, tienen especialistas en prácticamente todas las esferas del conocimiento universitario, y ahora el problema se ha invertido. Ahora vamos a ver qué piensan hacer los indios con el gobierno. Y esto es muy importante, muy importante. Cuando nosotros pensamos que somos más pobres como hombres cada vez que una lengua muere, inmediatamente sabemos que somos más pobres como mexicanos cuando una lengua mexicana muere. Somos infinitamente ricos en la cultura y no podemos permitir que se repita el etnocidio del siglo XVI, destruyendo pueblos. Por el contrario, la grandeza y el futuro del país será precisamente la entrada del siglo XXI. De principio quisiera decir que encuentro que la nueva modalidad que se le ha dado a los encuentros de escritores en la frontera norte ha posibilitado una modificación muy sustancial. Ha permitido que los escritores puedan sostener un diálogo directo con sectores del pueblo de Ciudad Juárez que se preocupan por los problemas de la cultura y la literatura.
Los escritores esta vez se han dirigido a núcleos de estudiantes, de universitarios y público en general juarense en distintas localidades de la ciudad, lo cual ha permitido que ahora Juárez viva la presencia del cuarto encuentro. Indudablemente también se ha conservado la modalidad antigua y ha habido conversaciones entre los propios escritores. Se ha intercambiado ideas entre cada uno de ellos. Y creo que esto ha sido muy importante porque a partir de una deficiencia de carácter operativo ha sido posible encontrar que el día de ayer se produjo el reinado pleno de la palabra oral. Muchos de nuestros colegas tenían la tarea de presentar libros. Infelizmente, la presencia física de los libros no fue posible lograrla aquí. Sin embargo, eso permitió que se descendiera a un nivel mucho más coherente y de mayor calor humano, porque permitió que los autores de los libros, cuyos volúmenes no habían llegado, pudieran hablarnos y decirnos así, en este sentido, con este criterio y con estas limitaciones fue como quise escribir y escribí este libro. Yo creo que es un poquito exigente y tal vez redundante pensar que siempre tiene que estar aquí el libro, que es el lector, y el escritor tiene que ser el libro. Debería bastarnos muchas veces con la posibilidad de conversar con el autor, porque es el padre de la criatura y él nos puede contar de todas sus vicisitudes. Por otra parte, hay que señalar también que este encuentro ha permitido decir algunas cuestiones irreverentes. Se ha roto el formalismo y nos ha alejado de las actitudes odiosas, y por camino de la irreverencia se han planteado algunas proposiciones muy importantes que esperamos que no queden flotando en el espacio y que sean recogidas por la memoria oficial de los organizadores. Una de ellas es aquella que insiste en la necesidad de que los centros burocráticos que manejan la cultura devuelvan atención prioritaria al esfuerzo de los escritores y que le den todo énfasis para permitir la difusión de sus obras, y que este trabajo se basa fundamentalmente en la provincia, abandonando el centralismo de la federación. Es también importante señalar algo que se dice así, queda flotando, tal vez lo degustamos un poco, pero no lo manejamos como debiera ser. Alguien hace un instante señaló aquí que aquel que quiera colocar aduanas culturales tendrá los pasos estrictamente cortos y se pisará sus propios pies. Esto nos lleva a la afirmación de que la cultura mexicana es el producto de una conjunción de plurales caminos, de una diversidad de actitudes frente a la vida, y que por esa diversidad se mantiene fortalecido el principio de la nación. Se ha de recuperar el respeto a las lenguas nativas y el respeto de las culturas endógenas, porque en la medida en que estemos particularizándonos, nos vamos a hacer más universales. Creo que también es importante no dejar pasar ni dejar hacer sin plantear y sin hacer conocer nuestras proposiciones. Existe un Consejo Nacional de la Cultura y el Arte, y este Consejo Nacional de la Cultura y el Arte debe recibir las iniciativas, las proposiciones, las expectativas de los escritores, porque de lo contrario será ocioso decir que no hicieron lo que nosotros queríamos que se hiciera. Hay que señalar una cuestión muy importante, y es que a pesar de las limitaciones, se ha encontrado algo muy positivo, muy valioso, que creo que debemos
ponerlo de relieve y reconocerlo en todo cuanto vale. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en esta oportunidad ha entregado